Firmé mi vida entera un día en que mis manos no dejaban de temblar. El dolor en mi pecho era silencioso pero profundo, como un moretón que sabes que está ahí incluso cuando no lo tocas. No sabía entonces que una sola firma lo cambiaría todo. La habitación olía a sopa y a medicina. La luz del atardecer se colaba por la pequeña ventana de la cocina de mi hija. Incluso la luz parecía cansada, de la misma manera en que yo me sentía. Había regresado del hospital apenas unos días antes. Mi cuerpo estaba débil. Mis pensamientos se movían despacio, como si caminaran a través del agua. Me dije a mí misma que era normal después de todo lo que había sobrevivido. Me senté en la misma mesa donde alguna vez ayudé a mis hijos con la tarea. La madera estaba rayada y gastada por años de vida. Esa mesa había escuchado risas, discusiones, lágrimas y oraciones. Mi hija estaba frente a mí. No parecía enojada. Solo apurada. Ocupada. Su teléfono no dejaba de encenderse sobre el mostrador, una y otra vez. Mamá, firma aquí, por favor. Tenemos prisa, dijo. Su voz era suave, pero rápida. Metí la mano en mi bolso para buscar mis lentes. Mis dedos revisaron un bolsillo, luego otro. Mi corazón se hundió. No los encuentro, dije. Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Ella soltó un suspiro corto. No fuerte. No cruel. Solo cansado. Está bien, mamá. No es nada importante. Nada importante. Los papeles eran gruesos. Demasiadas páginas para no ser nada importante. Las letras parecían pequeñas hormigas caminando sobre la hoja blanca. Me incliné más cerca. Me ardían los ojos. Las palabras no lograban unirse. Pero confiaba en ella. Esa confianza había crecido durante años, regada por cumpleaños, obras escolares y noches largas en las que lloró en mis brazos. La confianza no desaparece fácilmente. Firmé donde ella señaló. Mi mano se movió despacio, como si no me perteneciera del todo. Me sentí extrañamente orgullosa de poder todavía escribir mi nombre. Ella tomó los papeles de inmediato. Sonrió, pero sus ojos ya estaban en otra parte. Luego desapareció en la otra habitación. Me quedé sentada en la mesa. La silla se sentía más dura que antes. Puse la mano sobre mi pecho y respiré. Algo se sentía mal. No miedo. Todavía no. Solo una sensación silenciosa y pesada. Me dije que estaba cansada. Las personas mayores sienten cosas extrañas todo el tiempo. Eso creí. Esa noche, sola en mi habitación, intenté recordar los papeles. El recuerdo se me escapó como jabón en el agua. No podía sostenerlo. Miré al techo. El ventilador giraba lentamente, una y otra vez. Mi corazón seguía el mismo ritmo. Pensé en el hospital. Las luces blancas. La enfermera que me llamó abuela con una sonrisa. Me hizo sentir vista. Había tenido miedo allí. No del dolor, sino de ser olvidada. Cuando envejeces, ese miedo se sienta a tu lado como una sombra. Recordé a mi hija sosteniéndome la mano antes de la cirugía. Todo va a estar bien, mamá, dijo. Le creí. La crié casi sola. Su padre se fue cuando ella era pequeña. Trabajé, limpié, cociné y ahorré cada dólar. Vivíamos en una casa pequeña en un vecindario de habla hispana. La música flotaba por las ventanas abiertas en la noche. Incluso cuando estábamos solos, se sentía como familia. Le enseñé a ser fuerte. Le enseñé a no depender completamente de nadie. A veces me pregunto si le enseñé demasiado bien. A la mañana siguiente,
Mi cuerpo dolía más de lo normal. Mis piernas se sentían pesadas. Me quedé en la cama más tiempo del que quería. Escuché a mi hija hablando por teléfono en la cocina. Su voz era baja. Cuidadosa. No podía oír las palabras. Cuando me vio, terminó la llamada rápidamente. ¿Dormiste bien, mamá? Sí, dije. No era completamente cierto. Pero lo suficiente. Me preparó café como me gusta. Más leche que café. Ese pequeño detalle me calentó el corazón. La confianza se construye con cosas pequeñas. Una taza de café. Una cobija. Un beso en la frente. Aún así, esa sensación no se iba. Como una puerta en mi mente que se negaba a cerrarse. Más tarde le pregunté por mis lentes. Dijo que los buscaría. Nunca lo hizo. Pasaron los días. Descansé. Sané lentamente. La gente llamó para saber cómo estaba. Mi hijo llamó una vez. Su voz se sentía distante, como si estuviera lejos, aunque vive cerca. Algo se apretó en mi pecho. No le conté a nadie sobre los papeles. Ni siquiera sabía aún cómo explicarlo. Una tarde limpié mi bolso. Recibos viejos. Un rosario. Una foto de mis hijos cuando eran pequeños. No había lentes. Me senté en la cama sosteniendo esa foto. Sus rostros estaban abiertos, llenos de necesidad. Me necesitaban entonces. Ahora, yo los necesitaba a ellos. Ese cambio es duro para una madre. Una pregunta silenciosa me asustó. ¿Cuándo dejé de ser la que lo sabe todo? La casa se sentía diferente después de eso. No más fría. Solo cuidadosa. Como si todos caminaran alrededor de algo frágil. Mi hija me abrazaba seguido. Me decía que me quería. Yo se lo decía de vuelta cada vez. El amor puede ser real, incluso cuando algo más no lo es. Eso lo aprendí después. Por la noche, soñaba con papeles volando por el aire. Trataba de alcanzarlos, pero mis manos eran demasiado lentas. Me despertaba con el corazón acelerado. No le conté a mi hija sobre los sueños. No quería preocuparla. Me dije a mí misma que debía ser agradecida. Estaba viva. Estaba en casa. Tenía familia. Aún así, algo importante había cambiado. Lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Ese nombre firmado me seguía como un eco silencioso. Todavía no sabía qué significaba. Pero sabía una cosa con certeza. Se había cruzado una línea. Y una vez que se cruza una línea, la vida nunca vuelve a caminar de la misma manera. Los días después de esa firma se movían despacio, como un aire espeso que hay que empujar para avanzar. Mi cuerpo sanaba poco a poco, pero mis pensamientos seguían pesados. Sentía como si hubiera olvidado algo importante, como dejar la estufa encendida y alejarse. Intenté volver a mis pequeñas rutinas. Regué las plantas del patio. Doblé mi ropa como siempre lo había hecho. Pero mis manos se sentían inseguras, como si ya no confiaran del todo en sí mismas. Mi hija se volvió amable de una manera cuidadosa. Me preguntaba si necesitaba algo. Una y otra vez. Demasiado seguido. Mi hijo venía, su rostro cambió. No fue enojo. Fue miedo. Me preguntó qué había dicho él. Solo le dije que quería hablar. Esa tarde se alargó para siempre. El reloj avanzaba, pero el tiempo no. Cuando mi hijo llegó, discutieron en la cocina. Voces bajas. Palabras cortantes. Yo estaba sentada en la sala, escuchando. Escuché mi nombre una y otra vez.
Luego mi hija salió, llorando. Llorando de verdad. No del tipo cuidadoso. Cayó de rodillas frente a mí. No quise hacerte daño, mamá, dijo. Solo estaba tratando de arreglar las cosas. Mi hijo estaba detrás de ella, pálido y rígido. ¿Qué fue lo que firmé?, pregunté. Nadie respondió al principio. El silencio era ensordecedor. Finalmente, mi hijo lo dijo. Mamá, eran los documentos de tu casa. Tus ahorros. Todo. La habitación se sintió lejana. Me zumbaban los oídos. Les había dado toda mi vida. Y sin saberlo, también les había dado toda mi riqueza. Pero el dolor más profundo no era el dinero. Era la prisa. El ocultamiento. La forma en que la confianza había sido usada en mi contra. Cerré los ojos y respiré. No grité. No levanté la voz. En ese momento, me sentí muy vieja. Y muy despierta. Fue entonces cuando supe que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás había imaginado. Después de que mi hijo dijo esas palabras, nadie se movió. Mi hija seguía de rodillas, con las manos temblando. Mi hijo parecía un niño que había roto algo precioso y no sabía cómo arreglarlo. Me sentí vacía. No entumecida. Solo hueca, como una habitación después de que sacan todos los muebles. Puse la mano sobre mi pecho y esperé el dolor. Llegó después. ¿Todo?, pregunté en voz baja. Mi hijo asintió una sola vez. La casa. El terreno. La cuenta de ahorros. Todo fue transferido. Transferido. Una palabra tan limpia para algo tan pesado. Mi hija intentó hablar, pero la voz se le quebró. Mamá, tenía miedo. Las cuentas, las deudas. Pensé que si estaba a mi nombre, podría protegerlo. ¿Protegerlo de quién?, pregunté. Ella bajó la mirada. De perderlo. Pensé en todos los años que pagué esas cuentas. Noches largas contando dinero en la mesa de la cocina. Dejando cosas de lado para que mis hijos nunca se sintieran pobres. Yo ya lo había protegido. Con mi vida. Les pedí que se sentaran. Mis piernas se sentían débiles, pero mi voz se mantuvo firme. Eso me sorprendió. Nos sentamos juntos como extraños en la misma habitación. Las paredes se sentían más cerca, como si estuvieran escuchando. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Mi hija se limpió la cara. Me habrías dicho que no. Tenía razón. Lo habría hecho. El silencio volvió a llenar el espacio. Afuera pasó un auto. En algún lugar, alguien se rió. La vida no se detuvo por este momento. Mi hijo habló con cuidado. Mamá, cuando me enteré, le dije que estaba mal. Ella dijo que tú habías estado de acuerdo. Estuve de acuerdo en firmar, dije. No en regalar toda mi vida. Mi hija levantó la mirada entonces. Sus ojos estaban rojos, cansados. Nunca lo pensé de esa manera. Eso dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Pedí agua. Mis manos temblaban al sostener el vaso. Mi cuerpo finalmente estaba alcanzando a la verdad. Necesito tiempo, dije. Por favor, déjenme sola esta noche. Dudaron, luego se levantaron. Mi hija me abrazó. Yo no le devolví el abrazo. No porque no la amara, sino porque todavía no podía sentir nada. Después de que se fueron, la casa se sintió demasiado silenciosa. Caminé despacio de habitación en habitación. Toqué las paredes. Abrí cajones. Me paré en la puerta de mi dormitorio. Esta casa lo había visto todo.
Cumpleaños. Discusiones. Muerte. Sanación. Y ahora, no me pertenecía. Ese pensamiento cayó como una piedra. Me senté en la cama y lloré. No fuerte. Ese tipo de llanto en el que las lágrimas caen sin sonido y los hombros apenas se mueven. Una pregunta me asustó. Si mis propios hijos podían hacerme esto, ¿qué seguridad me quedaba? Dormí muy poco. Mi mente repetía todas las pequeñas cosas que había ignorado. El correo desaparecido. La firma apresurada. La amabilidad cuidadosa. Por la mañana, mi hija llegó temprano. Tenía los ojos hinchados. Hice el desayuno, dijo en voz suave. Negué con la cabeza. Hoy no. Aún así se sentó. Mamá, por favor. Lo voy a arreglar. Te lo prometo. ¿Cómo?, pregunté. Apartó la mirada. Todavía no lo sé. Esa respuesta fue honesta. Y aún así, no fue suficiente. Le dije que necesitaba espacio. Ella volvió a llorar, pero se fue. Más tarde ese día, mi hijo regresó solo. Se sentó frente a mí como cuando era joven y estaba en problemas. Puedo ayudarte, dijo. Podemos hablar con un abogado. La palabra abogado se sintió extraña en mi boca. Había evitado cosas así toda mi vida. No quiero guerra, dije. Quiero verdad. Asintió. Pero ahora la verdad tiene papeles. Hablamos en voz baja. Me explicó las cosas despacio. Algunas palabras las entendí. Otras no. Lo que entendí fue esto: en el papel, ya casi no me quedaba nada. Esa noche, mi pecho empezó a doler. No agudo. Solo apretado. Mi respiración se sentía superficial. No le dije a nadie. Las mujeres mayores aprenden a cargar el dolor en silencio. Por la mañana, ya no pude ignorarlo. Mi hijo insistió en llevarme al hospital. Mientras me llevaban por los pasillos, las mismas luces blancas pasaban sobre mí. Me sentí pequeña otra vez. Una enfermera me tomó la mano. Todo va a estar bien, abuela, dijo. Quise creerle. Me dejaron en observación. Estrés, dijeron. Demasiado de golpe. Mi hija llegó y se paró al pie de la cama. Esta vez no me tocó. Nunca quise hacerte daño, dijo otra vez. La miré. Las intenciones no borran las acciones, respondí en voz baja. Ella lloró con la cara entre las manos. Acostada allí, pensé en el poder. En lo silenciosamente que cambia de manos. En cómo una firma puede quitar más que dinero. Confié en mis hijos porque eso hacen las madres. Confiamos, incluso cuando no deberíamos. Después de 2 días, dijeron que podía irme a casa. Me sentía más débil, pero más clara. En el camino de regreso, observé la ciudad pasar. Tiendas. Casas. Personas viviendo sus vidas. Me pregunté dónde encajaba yo ahora. Cuando llegamos a la casa, mi hija dudó antes de abrir la puerta. Mamá, tal vez sea mejor que te quedes conmigo un tiempo. La miré. Esa casa ya era suya, después de todo. No, dije en voz baja. Me quedaré aquí. No discutió. Esa noche, otra vez sola, miré el ventilador del techo. El mismo sonido lento. Girando y girando. Pero algo dentro de mí había cambiado. Una puerta se había abierto. Entendí entonces que el amor por sí solo no es suficiente para protegerte. Y la parte más difícil aún estaba por venir. Porque ahora, tenía que decidir qué hacer cuando la confianza se rompe, pero el amor permanece.
La mañana después de volver del hospital se sintió más pesada que todas las demás. Mi cuerpo estaba en casa, pero mi sensación de seguridad no. Me desperté antes del amanecer y me senté al borde de la cama, respirando despacio. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio para un lugar que antes rebosaba de ruido. Escuché pasos que nunca llegaron. Fui a la cocina y me preparé té. Mis manos se movían solas, guiadas por años de costumbre. Esa pequeña rutina me reconfortó. Cuando el té estuvo listo, lo llevé a la mesita junto a la ventana. La misma mesa donde había firmado esos papeles. No me senté. Me quedé de pie allí por mucho tiempo. Entonces me dije algo importante. Todavía estoy aquí. Ese pensamiento se convirtió en mi ancla. Mi hija no vino ese día. Mandó un mensaje preguntando cómo me sentía. Respondí simplemente, estoy bien. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Mi hijo llegó más tarde esa tarde. Trajo víveres sin preguntar. Pan. Fruta. Sopa. No deberías estar sola ahora, dijo con suavidad. He estado sola antes, respondí. Asintió. Pero no así. Nos sentamos en la sala. La luz del sol se estiraba por el suelo en líneas delgadas. Hablé con un amigo abogado, dijo con cuidado. Solo para entender las opciones. Se me apretó el estómago. Y puede haber formas de revertir algunas cosas, dijo. Pero será difícil. Y va a doler. Pensé en las lágrimas de mi hija. En sus abrazos cuando estaba enferma. En la niña pequeña que se metía en mi cama durante las tormentas. ¿Doler a quién?, pregunté. A todos, respondió con honestidad. La palabra quedó entre nosotros. Finalmente dije lo que aún no había dicho en voz alta. No quiero venganza. Lo sé, dijo. No quiero destruir su vida, continué. Pero no puedo fingir que esto nunca pasó. Eso es justo, dijo. Sus ojos se veían cansados. Después de que se fue, caminé por la casa otra vez. Más despacio esta vez. Abrí closets. Toqué cosas viejas. Un florero de México. Una cobija que hizo mi madre. Y me di cuenta de algo doloroso. Esta casa guarda mis recuerdos, pero los recuerdos solos no pagan cuentas ni protegen la dignidad. Esa tarde, mi hija llegó sin avisar. Se quedó en la puerta, insegura. ¿Puedo pasar?, preguntó. En mi corazón, seguía siendo mi casa. Sí, dije. No se sentó. Caminaba de un lado a otro como cuando era una adolescente nerviosa. Hablé con el banco, dijo. Y con el abogado que hizo los papeles. Esperé. Dijeron que todo fue legal, continuó. Porque firmaste voluntariamente. Voluntariamente. La palabra cortó. No entendí, dije. Ella asintió rápido. Lo sé. Lo sé. Saberlo después no es lo mismo que decirlo antes, respondí en voz baja. Dejó de caminar. Sus hombros cayeron. Pensé que estaba ayudando. ¿Ayudándote a ti?, pregunté. No con enojo. Solo cansada. No respondió. Entonces hice la pregunta que llevaba dentro. Si yo hubiera dicho que no, ¿qué habrías hecho? Miró al suelo. Esa respuesta fue suficiente. Mis ojos se llenaron, pero no dejé caer las lágrimas. Necesitaba mantenerme clara. Necesito espacio, le dije. No para castigarte. Para respirar. Asintió. Te daré tiempo. Antes de irse,
Dijo algo que se quedó conmigo. Tenía miedo de que murieras y dejaras todo complicado. Cerré los ojos. Yo también. Tenía miedo, dije. Pero el miedo no da permiso. Después de que se fue, la casa volvió a sentirse hueca. Pero esta vez, se sentía honesta. Esa noche, mi teléfono sonó una y otra vez. Llamadas perdidas. Mensajes. Familia. Amigos. Alguien había hablado. No contesté. Los días siguientes fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. Mi hija no vino. Mi hijo me revisaba por teléfono. Pasé muchas horas pensando. No en el dinero, sino en el significado. ¿Quién era yo sin el papel de proveedora? ¿Sin control sobre mi propia casa? Esa pregunta me dio miedo. Una tarde, llegó una carta dirigida a mi hija, entregada en mi casa. No la abrí. La puse sobre la mesa. Ver su nombre ligado a esta dirección hizo que algo se hundiera dentro de mí. Ahora era una invitada. Aunque nadie lo dijera en voz alta. Esa realización dolió más que la traición. Esa noche, mi hijo volvió. Se veía serio. Mamá, dijo. Ella está bloqueando tus llamadas. Algo pequeño se quebró dentro de mí. ¿Por qué? Dice que necesita distancia. Que está abrumada. Distancia. La palabra resonó. Asentí despacio. Yo también. También me bloqueó a mí, añadió. Eso me sorprendió. ¿A los dos? Sí. Me recosté en la silla. El cansancio se asentó profundamente en mis huesos. Esa noche, sola otra vez, lloré más fuerte que antes. No por el dinero. No por los papeles. Lloré porque la familia que construí se estaba rompiendo frente a mí, y el amor por sí solo no podía arreglarlo. En medio de la noche, tomé una decisión. Una silenciosa. Dejaría de perseguir explicaciones. Dejaría de pedir amabilidad. Protegería la poca fuerza que me quedaba. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Empaqué una bolsa pequeña. Ropa. Medicinas. Mi rosario. Una foto de mis hijos cuando eran jóvenes. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme congelada. Mientras cerraba la bolsa, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hija. Lo siento, mamá. Por favor, entiéndeme. Miré las palabras por mucho tiempo. Entender no es lo mismo que aceptar. Puse el teléfono boca abajo y me senté en la cama. Afuera, el sol estaba saliendo. Un nuevo día que no pidió permiso para empezar. Y por primera vez desde los papeles, sentí algo cercano a la determinación. No enojo. No venganza. Solo la fuerza silenciosa de una mujer que sabe que debe seguir adelante, incluso cuando el camino es doloroso y poco claro. Salí de la casa antes de que los vecinos despertaran. El aire estaba fresco, la calle aún tranquila. Cerré la puerta con llave despacio, como diciendo adiós sin palabras. Me quedé allí un momento. Esa puerta se había cerrado detrás de mí muchas veces antes. Esta vez, se sentía final. Mi hijo me recogió en la esquina. No hizo preguntas. Miró mi bolsa pequeña y simplemente asintió. Puedes quedarte conmigo, dijo. Por un tiempo, respondí. Su apartamento estaba limpio. Simple. Sin historia en las paredes. Sin recuerdos escondidos en las esquinas. Eso hacía más fácil respirar. La primera noche dormí en el sofá. No quería ocupar un espacio que no era mío.
Las viejas costumbres se quedan contigo. Me desperté temprano e hice café. Mi hijo salió de su cuarto, sorprendido. Deberías descansar, dijo. Estoy descansando, respondí. Pasaron los días. Lentos. Tranquilos. Mi cuerpo se sentía más débil, pero mi mente más aguda. Mi hija no llamó. Al principio revisaba mi teléfono, luego dejé de hacerlo. El silencio puede ser una elección. O un castigo. A veces, ambas cosas. Una tarde, mi hijo habló con cuidado. Ella está llorando. Le dijo a su esposo que siente que te perdió. Miré la pared. Perdió mi confianza, dije. No es lo mismo. Asintió. Luego llegó otro sentimiento. Miedo. No de ella, sino del futuro. Ya no tenía ingresos propios. Mis ahorros se habían ido. Mi nombre ya no estaba en la casa. Había enseñado a mis hijos a ser independientes. Había olvidado protegerme a mí misma. Ese pensamiento trajo vergüenza. Vergüenza silenciosa. Una noche, el dolor en el pecho regresó. Más suave, pero constante. Mi hijo quiso llevarme otra vez al hospital. Estoy cansada de cuartos blancos, le dije. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. No lo hacía desde que era un niño. Nos criaste para sobrevivir, dijo. Déjame hacer lo mismo por ti ahora. Cerré los ojos. Soltar es más difícil que aferrarse. Unos días después, mi hija llegó al apartamento. Se quedó en la puerta como una visitante. Tenía los ojos rojos. Se veía más delgada. Te traje tu ropa, dijo. Gracias, respondí. Mi voz se mantuvo tranquila. Esperó. Como si esperara que yo dijera algo más. No lo hice. Finalmente, habló. No pensé que te irías. Yo no pensé que te quedarías con todo, respondí en voz baja. Se estremeció. Nos sentamos una frente a la otra. Mi hijo se quedó en la cocina, dándonos espacio. Me siento como una mala hija, dijo. Sentirse no es lo mismo que ser, respondí. Las acciones deciden eso. Lloró en silencio. La observé, y me dolió el corazón. El amor no desaparece cuando la confianza se rompe. Cambia de forma. Necesito saber algo, dije. Si pido que la casa vuelva a mi nombre, ¿qué te pasa a ti? El miedo cruzó su rostro. Lo perderíamos todo. Las deudas. Los préstamos. Usé la casa como garantía. Ahí estaba. La verdad, por fin, a la vista. Asentí lentamente. Entonces te salvaste, arriesgándome a mí. Susurró. Sí. Nos quedamos con esa honestidad durante mucho tiempo. No puedo destruirte, dije al fin. Pero tampoco puedo vivir como si no importara. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. No iré a los tribunales, continué. Pero tampoco volveré a la casa. Su rostro se derrumbó. Entonces, ¿qué hacemos? Todavía no lo sé, dije. Y lo decía en serio. Esa noche, después de que se fue, mi hijo me preguntó si estaba segura. Estoy segura de una cosa, le dije. No voy a rogar por lo que ya era mío. Las semanas siguientes me enseñaron lo frágil que puede ser la dignidad. Dependía de mi hijo para cosas pequeñas. Traslados. Compras. Ayuda con los medicamentos. Nunca se quejó. Eso lo hacía más difícil. Una tarde, lo escuché hablando por teléfono. Hablando de dinero. De turnos extra.
La culpa me inundó. Esa noche, miré al techo. Un cuarto diferente. Los mismos pensamientos. Me hice una pregunta difícil. ¿Qué le debe una madre a sus hijos, y qué se debe a sí misma? No hay una respuesta clara. Solo equilibrio. Un día llegó una carta. Esta vez, dirigida a mí. Del banco. Mi hijo la leyó primero. Su rostro se tensó. Están cerrando tu cuenta antigua, dijo. Todo fue transferido. Esa frase se sintió como una puerta cerrándose con llave. Asentí. Entonces es definitivo. Esa noche soñé otra vez con mi casa. Pero esta vez, yo estaba afuera, mirando por la ventana. Mi hija estaba sentada sola en la mesa. La misma mesa. Desperté con lágrimas en el rostro. La pérdida no siempre es ruidosa. A veces, es solo ausencia. A medida que pasaban las semanas, mi cuerpo se debilitaba, pero mis pensamientos se volvían más claros. Empecé a entender algo doloroso. La traición no siempre nace de la crueldad. A veces nace del miedo, mezclado con avaricia. Eso no la hace más fácil de perdonar. Solo hace el silencio más pesado. Y en ese silencio, sentí que se acercaba otro punto de quiebre. Uno que nos obligaría a todos a enfrentar lo que se había hecho. Estuviéramos listos, o no. El silencio no terminó después de eso. Se volvió más espeso, como una niebla que se niega a levantarse incluso cuando sale el sol. Pasaron días en los que nadie decía mi nombre en voz alta. Mi hija dejó de llamar por completo. Ni mensajes cortos. Ni preguntas. Nada. Al principio me dije que necesitaba tiempo. Luego noté algo más. Cuando intentaba llamarla, el teléfono iba directo al buzón de voz. Lo intenté al día siguiente. Lo mismo. Le pedí a mi hijo que lo intentara. Miró la pantalla, frunció el ceño y luego me miró. Me bloqueó a mí también, dijo. Bloqueó. Una palabra tan pequeña. Una herida tan profunda. Asentí como si no pasara nada. Por dentro, algo se dobló sobre sí mismo. Yo no la había bloqueado. No podía. Las madres rara vez cierran las puertas del todo. El silencio se volvió rutina. Café por la mañana. Descanso por la tarde. Televisión por la noche, con el volumen bajo. Mi cuerpo se sentía cansado de una forma más profunda ahora. No dolor. Solo debilidad. Como si algo importante me estuviera dejando poco a poco. Una tarde me levanté y el cuarto se inclinó. Me senté de inmediato. Mi hijo lo notó enseguida. Mamá, ya está. Vamos al hospital. No quiero, dije. Lo sé, respondió. Pero vamos. El hospital se sentía demasiado familiar. Las mismas luces blancas. Los mismos olores. Me hicieron pruebas. Hicieron preguntas. Hablaron con suavidad. Estrés otra vez, dijeron. Deshidratación. Agotamiento. Me dejaron internada esa noche. Esa noche, acostada en la cama, miré la cortina y pensé en cuántas veces había sido fuerte para los demás. La fortaleza no significa ser invencible. Eso lo aprendí tarde. Por la mañana, mi teléfono vibró. Una llamada perdida. Luego otra. Mi hijo miró la pantalla. Su expresión cambió. Es ella, dijo. Tú no era. Eso me sorprendió. No había llamado en semanas. Él contestó y me pasó el teléfono. Su voz llegó rota, temblorosa. Mamá, por favor, lo siento mucho.
lloraba con fuerza. De ese llanto que te roba el aire. No sabía, dijo entre sollozos. Te juro que no sabía todo. Cerré los ojos. ¿Qué no sabías? Pregunté suavemente. Que lo hizo así, dijo. Que estabas enferma. Que no entendías. Su dolor sonaba real. Eso importaba. Ella me dijo que tú habías aceptado, continuó. ¿Qué querías que fuera así? Otra vez esa palabra. Aceptado. Me sentía cansada hasta los huesos. ¿Por qué llamas ahora? Pregunté. Hubo una pausa. Luego lo dijo. Porque ella te bloqueó. Y me bloqueó a mí también. Mi pecho se apretó. ¿Por qué? Dice que hablo demasiado, respondió. Que empeoro las cosas. Me imaginé a mi hija, asustada, acorralada, cerrando puertas en lugar de abrirlas. Entonces mi nuera bajó la voz. Mamá, encontré algo. ¿Qué? Pregunté. Copias de los documentos. Dijo. Estaba limpiando un cajón. Mi corazón empezó a latir rápido. Y muestran todo, dijo. Fechas. Firmas. Que firmaste justo después del hospital. Su voz cayó. Se ve mal. Muy mal. Entonces lo entendí, la verdad ya no estaba en silencio. Estaba en papel, esperando. No quería traicionarla, dijo. Pero lo que te hizo, no está bien. La traición tiene muchas caras. Le agradecí. Mi voz se mantuvo calmada. Al colgar, mis manos temblaban. Mi hijo se quedó muy quieto. Así que ahora lo sabes, dijo. Siempre lo supe, respondí. Ahora otros también. Cuando me dieron de alta ese mismo día, mi hija no vino. Ni una llamada. Ni un mensaje. Pero mi teléfono no dejaba de vibrar. Números desconocidos. Familia. Amigos. La historia se movía sin mí. De vuelta en el apartamento de mi hijo, me senté en el sofá mientras el teléfono sonaba una y otra vez. No contesté. Estaba cansada de explicar el dolor. Esa tarde, mi nuera vino en persona. Tenía los ojos hinchados. Sostenía una carpeta contra el pecho. La puso sobre la mesa. Son copias, dijo. Yo las hice. Aún no la abrí. Sé que es tu hija, dijo. Y sé que esto duele. Pero si alguna vez necesitas protegerte, aquí está. La miré un largo momento. ¿Por qué haces esto? Pregunté. Tragó saliva. Porque algún día, yo también seré vieja. Esa respuesta fue suficiente. Después de que se fue, abrí la carpeta. Páginas frías. Palabras oficiales. Fechas. Nombres. Sellos. Ahí estaba. Mi firma. Temblorosa, pero clara. Sentí algo inesperado. No sorpresa. No enojo. Claridad. No lo había imaginado. No había exagerado. Lo que pasó fue real. Esa noche, mi hija llamó por primera vez en semanas. Vi el teléfono sonar. No contesté. No para castigarla, sino porque no estaba lista para volver a escuchar excusas. Dejó un mensaje. Llorando. Pidiendo perdón. Diciendo que se sentía sola. Que tenía miedo. Lo escuché una vez. No lo repetí. A la mañana siguiente desperté con una calma extraña. De la que llega después de demasiadas lágrimas. Me di cuenta de algo importante.
El silencio puede ser protección, no castigo. Por primera vez, bloqueé su número. Mi mano tembló. Mi corazón dolía. Pero necesitaba respirar sin reabrir la herida cada vez que sonaba el teléfono. Esa decisión se sintió como cruzar un río. No se regresa igual. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Extraños cargando sus propias batallas silenciosas. Yo seguía siendo madre. Eso nunca cambiaría. Pero también era una mujer traicionada en su momento más débil. Y ahora, la verdad ya no era solo mía para cargar. Otros la habían visto. Otros la habían nombrado. La pregunta ya no era qué pasó. La pregunta era qué tipo de final tendría esta historia. Y por primera vez, supe que ese final no sería escrito por el miedo. Sería escrito por la fuerza silenciosa que aún me quedaba. Bloquear a mi hija se sintió como cortarme la piel. Incluso cuando sabes que es necesario, el dolor llega igual. No lo hice para borrarla. Lo hice para poder respirar. Los días siguientes se sintieron extraños. Silenciosos de una forma a la que no estaba acostumbrada. Sin teléfono sonando. Sin mensajes que me devolvieran a la confusión. Mi cuerpo se sentía más ligero. Mi corazón, más pesado. Mi hijo lo notó. Te ves más callada, dijo una mañana. Me siento más callada, respondí. No insistió. Por fin había aprendido que el silencio no siempre significa distancia. A veces significa supervivencia. La noticia se corrió por la familia. Tías. Primos. Personas de las que no sabían nada desde hacía años empezaron a llamar. Algunos querían detalles. Otros querían tomar partido. Los evité a todos. No quería un público. Quería paz. Una tarde, mi nuera llamó de nuevo. Su voz era más suave. No está bien, dijo. Llora todas las noches. Cerré los ojos. Una madre nunca deja de sentir el dolor de su hijo. Dice que no quiso lastimarte, añadió. Dice que se siente castigada. Castigada. Esa palabra cortó profundo. No le estoy castigando, dije en voz baja. Me estoy protegiendo. Hubo una pausa. Luego dijo. Ella cree que la odias. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Dile esto, dije. La amo. Pero el amor no borra lo que pasó. Días después, ocurrió algo inesperado. Un hombre llamó a la puerta del apartamento de mi hijo. Se presentó con cortesía. Un abogado. No el nuestro. Represento a su hija, dijo. El estómago se me heló. Explicó con calma. Mi hija tenía miedo de que yo la demandara. Quería negociar antes de que todo llegara a los tribunales. Negociar. Una palabra tan extraña para la familia. ¿Qué quiere? Pregunté. Asegurarse de que usted no impugne los documentos, dijo. A cambio, está dispuesta a ofrecerle apoyo mensual. Apoyo. De mi propia hija. Usando lo que antes era mi propio dinero. Le agradecí y pedí tiempo. Cuando se fue, mi hijo estaba furioso. Esto está mal, dijo. Lo sé, respondí. Pero el enojo no me va a guiar. Esa noche no dormí. Pensé en la dignidad. En la dependencia. Había pasado mi vida intentando no convertirme en una carga. Ahora me ofrecían una mesada de lo que una vez fue mío. Por la mañana, le pedí a mi hijo que trajera la carpeta otra vez. Leí cada página despacio. La verdad era clara. Legalmente, ella estaba protegida.
Moralmente, no. Pensé en mi hija de niña. En cómo se escondía detrás de mí cuando tenía miedo. El miedo la había guiado otra vez. Pero esta vez, el miedo tenía dientes. Tomé una decisión. Le pedí a mi hijo que llamara a otro abogado. No al de ella. A uno neutral. Le dije que no quería venganza. No quería tribunales. Pero no firmaría nada nuevo. Y no aceptaría el silencio como solución. Pedí 3 cosas. Solo 3. Primero, un reconocimiento por escrito de que firmé estando médicamente vulnerable. Segundo, un acuerdo claro de que nunca podrían sacarme de la casa mientras yo viviera. Tercero, respeto. No más mentiras. No más prisas. El abogado escuchó con atención. Dijo que lo transmitiría. Pasaron los días. Mi nuera volvió. Se veía agotada. Se está quebrando, dijo. No pensó que te mantendrías firme. Asentí. Yo tampoco. Esa noche, mi hija dejó una carta en la puerta. No un mensaje. Una carta real. La sostuve mucho tiempo antes de abrirla. Su letra temblaba. Escribió sobre el miedo. Sobre las deudas. Sobre sentirse como si se estuviera ahogando. Escribió que pensó que salvar la casa significaba salvar a la familia. Escribió que no creyó que yo me iría. La última línea fue la que más dolió. No pensé que te elegirías a ti misma. Lloré entonces. No porque me hubiera herido, sino porque nunca creyó que yo mereciera esa elección. En los días siguientes, mi salud volvió a bajar. Debilidad. Falta de aire. El médico me advirtió. Necesita menos estrés. Sonreí con tristeza. Lo intentaré. Pero el estrés no pide permiso. Al final de la semana, el abogado llamó. Su voz era cuidadosa. Acepta los términos, dijo. A regañadientes. Incluso esa palabra dolió. Pedí una cosa más. No escrita. Personal. Quería verla. No para discutir. No para acusar. Solo para mirarnos con honestidad. Aceptó. La noche antes del encuentro no pude dormir. Sentía el corazón demasiado lleno. Me pregunté si verla me rompería otra vez. O si sanaría algo. Cuando llegó la mañana, me vestí despacio. Ropa sencilla. Nada agresivo. Mientras mi hijo conducía, mis manos temblaban. No sé qué va a pasar, dije. Él me miró. Pase lo que pase, te defendiste. Eso importó más de lo que esperaba. Cuando llegamos, la vi sentada sola. Los hombros encorvados, como si quisiera desaparecer. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Por un momento quise correr hacia ella. Abrazarla. Prometerle que todo estaría bien. Pero hay momentos que necesitan verdad más que consuelo. Caminé hacia ella despacio. No era el final. Pero era el momento en que el silencio por fin iba a hablar. Cuando me senté frente a mi hija, ninguna de las dos habló. El silencio entre nosotras se sentía pesado, lleno de todo lo que habíamos evitado decir. Ella no me miraba. Tenía las manos apretadas sobre la mesa, como si se estuviera sosteniendo a sí misma. La observé en silencio. Se veía cansada. Más vieja. El miedo había tallado líneas donde antes vivía la risa. Nunca quise ser tu enemiga, dijo al fin. Asentí lentamente. Nunca creí que lo fueras. Entonces levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos se llenaron de inmediato.
Entonces, ¿por qué se siente como si te hubiera perdido? Preguntó. Elegí mis palabras con cuidado. Porque no me perdiste. Me apartaste. Se cubrió el rostro y lloró. No fuerte. De ese llanto que sacude desde adentro. Me estaba ahogando, dijo. No sabía qué más hacer. Lo sé, respondí. Pero usaste mi debilidad para salvarte. Asintió, incapaz de hablar. Durante un largo momento, solo respiramos. Dos mujeres. Madre e hija. Las dos con miedo. Te crié para sobrevivir, dije suavemente. Pero no así. Susurró. Me avergüenzo. Eso importaba. La vergüenza duele, pero significa que el corazón sigue despierto. Necesito preguntarte algo, continué. Y necesito que respondas con honestidad. Asintió. Cuando me pediste que firmara, ¿sabías que yo no entendía? Las lágrimas corrían por su rostro. Sí, dijo. Lo sabía. Esa verdad cayó suave y dura al mismo tiempo. Aún así confié en ti, dije. Lo sé, susurró. Nos quedamos con esa verdad mucho tiempo. Nunca te llevaré a los tribunales, dije. No porque no merezcas consecuencias, sino porque no quiero que mis años restantes se llenen de peleas. Levantó la mirada, con miedo y alivio mezclados. Pero, continué, debes vivir con lo que hiciste. Y nunca más debes mentirme. Asintió. Lo prometo. Las promesas se sienten frágiles después de una traición. Aún así, la dejé estar. Preguntó en voz baja. ¿Me odias? Respondí con honestidad. No. Pero estoy profundamente herida. Esa diferencia importa. Hablamos del acuerdo. De la casa. De mi derecho a vivir allí de por vida. Esta vez no discutió. Aceptó. Luego dijo algo que no esperaba. Tenía miedo de que murieras odiándome. Extendí la mano y toqué la suya. No me estoy muriendo hoy, dije. Y no voy a cargar odio. Fue entonces cuando realmente lloró. Después del encuentro, el cansancio me inundó. Mi hijo me llevó a casa sin preguntas. Esa noche, mi pecho volvió a sentirse apretado. No agudo. Solo pesado. Acostada en la cama, pensé en el perdón. La gente cree que el perdón es un regalo que le das a otro. A veces, es un regalo que te das a ti misma, para que el dolor no te posea. Pero perdonar no significa olvidar. No significa volver a como eran las cosas. La confianza no vuelve a crecer de la misma manera. A la mañana siguiente, mi hija envió un mensaje a través de mi hijo. No directamente a mí. Das gracias por verla, leyó. Dice que respetará tu espacio. Asentí. Pasaron los días sin contacto. Esta vez, el silencio se sentía distinto. Más suave. Menos cortante. Mi cuerpo seguía debilitándose. Tenía poco apetito. Caminar me cansaba. El médico lo dijo con suavidad. Su corazón está cansado. Entendí lo que quiso decir, incluso sin más palabras. Empecé a poner mis cosas en orden. No documentos. Recuerdos. Le conté a mi hijo historias que nunca había oído. Sobre su padre. Sobre mi infancia. Una noche me preguntó en voz baja. ¿Te arrepientes de no haber luchado más? Pensé largo rato. No, dije. Elegí la paz en lugar de ganar. Esa respuesta me sorprendió incluso a mí. Una tarde, mi nuera vino otra vez. Se veía aliviada.
Está cambiando, dijo. Lentamente. Ahora habla de ti de otra manera. Sonreí apenas. Ese es su trabajo, no el mío. Esa noche soñé otra vez con la casa. Pero esta vez, yo estaba dentro. Las ventanas estaban abiertas. La luz llenaba cada habitación. Desperté en calma. Una semana después, mi hija preguntó si podía visitarme. Solo para traer sopa. Sin hablar. Dudé. Luego dije que sí. Vino en silencio. Dejó la sopa. Besó mi mejilla. Te quiero, mamá, susurró. Lo sé, respondí. Después de que se fue, volví a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran más suaves. Entonces comprendí que la reconciliación no llega de golpe. Camina despacio, si es que llega. Y aún así, trae cicatrices. Mi fuerza se estaba apagando. Podía sentirlo. Pero mi mente estaba clara. Había dicho lo que necesitaba decir. Me había protegido sin destruirla. El tiempo que me quedara quería que fuera honesto. Y tranquilo. Las verdades más duras ya habían sido dichas. Lo que quedaba era aprender a vivir con ellas. Y aprender a dejar que el amor existiera, sin permitir que volviera a lastimarme. Después de eso, mis días se hicieron más pequeños. No vacíos, solo más silenciosos, más estrechos. Aprendí a vivir dentro de un ritmo más suave. Me despertaba temprano. Me sentaba junto a la ventana. Observaba la calle despertarse sin mí. La vida seguía avanzando. Yo no. Mi hija venía a veces. Nunca sin avisar. Nunca se quedaba mucho tiempo. Ahora hablaba con cuidado, como si cada palabra tuviera peso. En cierto modo, lo tenía. Traía sopa. Doblaba la ropa. Preguntaba cómo había dormido. Nunca hablaba de dinero. Nunca mencionaba la casa. Ese silencio era respeto. Yo lo sentía. No la dejé entrar del todo en mi corazón. Todavía no. Hay puertas que necesitan tiempo antes de volver a abrirse. Mi hijo se quedó cerca. Me observaba al caminar. Notaba cuando comía menos. Ya no tienes que ser fuerte, me dijo una noche. Le sonreí. No sé ser de otra manera. El médico vino a verme a casa. Habló con suavidad. Demasiada suavidad. Dijo que mi corazón estaba cansado. Dijo que ahora el descanso importaba más que cualquier tratamiento. Lo entendí. Cuando llegas a cierta edad, el cuerpo dice la verdad, incluso cuando otros intentan suavizarla. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama escuchando mi respiración. Pensé en los finales. No con miedo, sino con curiosidad. Pensé en mi madre. En cómo murió en silencio, con su mano en la mía. En lo tranquila que se veía al final. Me pregunté quién sostendría mi mano. A la mañana siguiente, le pedí a mi hijo que llamara a mi hija. Dile que venga, le dije. Quiero verla. No preguntó por qué. Ella llegó rápido. La preocupación estaba escrita en su rostro. Se sentó cerca, pero no demasiado. Estás pálida, dijo. Estoy cansada, respondí. Nos quedamos en silencio un rato. Luego hablé. Quiero hablar de algo importante. Se tensó. Está bien. No me queda mucho tiempo, dije con sencillez. Su respiración se cortó. No digas eso. Está bien, respondí. No tengo miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero guardó silencio. Necesito que escuches, continué.
no como mi hija. Como mujer. Asintió. Cuando firmé esos papeles, dije, me quitaste más que dinero. Me quitaste mi sensación de seguridad. Cerró los ojos. Pero lo que más dolió, seguí, no fue la pérdida. Fue sentirme invisible. Empezó a llorar en silencio. Necesito que entiendas esto, dije. Para que nunca se lo hagas a otra persona. Extendió la mano hacia la mía. Esta vez, la dejé. Lo entiendo, susurró. Ahora lo veo. La miré con atención. El miedo había moldeado sus decisiones. Pero el amor seguía ahí, enterrado, confundido, real. Te perdono, dije. Levantó la mirada de golpe. ¿De verdad? Sí, respondí. Porque no quiero cargar con este dolor. Entonces se quebró. Se apoyó en mí como cuando era pequeña. Lo siento mucho, mamá, repetía. Sostuve su cabeza. Mi mano se sentía débil, pero firme. Lo sé, dije. Ahora escucha con atención. Se separó un poco. Perdonar no significa olvidar, dije. Y no significa aprobación. Asintió. Significa que me libero a mí misma, continué. No a ti. Esa verdad quedó entre nosotras. Después hablamos en voz baja. De cosas pequeñas. De sus hijos. De recuerdos que no dolían. Cuando se fue, besó mi frente. Te quiero, dijo. Yo también te quiero, respondí. Y esta vez, no dolió. Después de ese día, mi cuerpo se debilitó más rápido. Caminar de la cama a la silla requería esfuerzo. La comida perdió su sabor. El tiempo se suavizó. La familia vino a visitarme. Algunos incómodos. Otros amables. Ya no me explicaba. Mi historia estaba terminada. No necesitaba repetirla. Una noche, mi nuera vino con mi hijo. Me miró con respeto ahora, no con culpa. Me tomó la mano. Gracias, dijo. ¿Por qué? Pregunté. Por defenderte, respondió. Me enseñó algo. Sonreí. Eso importaba. Por las noches dormía más. Soñaba menos. Y cuando soñaba, era en paz. Soñé otra vez con mi casa. Pero esta vez no estaba dentro ni fuera. Me alejaba, despacio, sin mirar atrás. Y me sentía ligera. A la mañana siguiente, le pedí a mi hijo que me trajera el rosario. Lo sostuve flojo entre los dedos. Susurré una oración, no por más tiempo, sino por calma. Mi hija vino más tarde ese día. Me peinó el cabello con suavidad. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, dije. Y era verdad. No hablamos mucho. Las palabras ya no eran necesarias. Al caer la tarde, sentí un cansancio profundo. No pesado. Completo. Les pedí a ambos que se sentaran conmigo. Recuerden esto, dije suavemente. La vida es corta. Amen con cuidado. Y nunca apresuren la confianza de alguien. Escucharon. De verdad escucharon. Esa noche, al cerrar los ojos, no sentí enojo. Ni miedo. Solo la quieta certeza de que había hecho lo que podía. Había dicho la verdad. Había protegido mi dignidad. Y había elegido la paz, incluso cuando me costó todo lo demás. Dormí profundamente. Y cuando desperté, la habitación se sentía quieta. Muy quieta. Pero no tenía miedo. Estaba lista. El resto de la historia se contaría sin mi voz.
pero la lección permanecería. Me desperté esa mañana con una claridad extraña. La habitación se veía igual, pero yo me sentía diferente por dentro. Más ligera. Como si ya me hubiera despedido de algo pesado. Mi respiración era lenta. Cada aliento se sentía medido, cuidadoso. La escuchaba como se escucha la lluvia por la noche. Mi hijo dormía en la silla junto a la cama. La cabeza inclinada hacia un lado. Así se veía joven otra vez. Lo observé por mucho tiempo. Quería memorizar su rostro. Las madres hacen eso cuando saben que el tiempo es corto. Cuando despertó, sonrió suavemente. Buenos días, mamá. Buenos días, dije. Mi voz era baja, pero clara. Me ayudó a sentarme. El esfuerzo me cansó, pero no me importó. Estar erguida se sentía importante. Un poco después, llegó mi hija. Se movía despacio, como si tuviera miedo de perturbar el aire. Se sentó al otro lado de la cama y tomó mi mano. Su mano estaba tibia. Viva. No hablamos mucho. No hacía falta. Las miré a los dos y sentí que algo se acomodaba en mi pecho. No tristeza. Plenitud. Hay algo que quiero decirles, les dije. Se inclinaron más cerca. Yo también cometí errores, dije. Confié sin hacer preguntas. Di sin protegerme. Intentaron interrumpirme, pero negué con la cabeza suavemente. Esto no es reproche, continué. Es verdad. Escucharon. Quiero que recuerden que el amor nunca debería exigir que alguien desaparezca, dije. Ni despacio. Ni en silencio. Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Asintió. Te perdono, le dije de nuevo. Y te pido que te perdones a ti misma, pero que nunca lo olvides. No lo haré, susurró. Esta vez le creí. Mi fuerza se fue apagando rápido después de eso. Hablar se sentía como levantar algo pesado. La habitación volvió a quedar en silencio. La luz de afuera se suavizó. Cerré los ojos un momento y pensé en mi vida. Pensé en cruzar fronteras. En aprender nuevas calles. En criar hijos con manos cansadas y corazones llenos. Pensé en risas en la cocina. Música entrando por ventanas abiertas. Oraciones susurradas tarde en la noche. También pensé en el dolor. La traición. El miedo. El silencio. Todo eso me pertenecía. Nada de eso me poseía ya. Sentí la mano de mi hija apretarse alrededor de la mía. Estoy aquí, mamá, dijo. Lo sé, respondí. Mi respiración se hizo aún más lenta. Cada aliento se sentía como una despedida suave. No tenía miedo. Eso me sorprendió. Me sentía sostenida. Por los recuerdos. Por la verdad. Por la paz que llega cuando ya no queda nada sin decir. Lo último que sentí fue gratitud. No por dinero. No por cosas. Por la claridad. Por haberme elegido, incluso tarde. Por haber enseñado a mis hijos algo difícil, pero necesario. Mis ojos se cerraron de forma natural. Como quedarse dormida después de un día largo. No hubo dolor al final. Solo silencio. Solo descanso. Si ahora estás escuchando mi historia, quiero dejarte algo sencillo. No apresures la confianza. No firmes tu voz. Y no creas que amar significa callar. Puedes amar profundamente y aún así protegerte. Puedes perdonar y aún así recordar. Y nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Gracias por quedarte conmigo a través de esta historia.
Si tocó algo en ti, puedes compartir tus pensamientos en silencio abajo. Y si deseas escuchar más historias como la mía, eres bienvenido a quedarte y escuchar de nuevo. Buenas noches.